¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que es su casa. Por fin es viernes y los viernes lo que hacemos nosotros siempre es empezar con agenda. Empezamos hoy Día Mundial del Cáncer de Mama con una cita solidaria, evento benéfico contra el cáncer a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cívico de Teis, con un desfile de moda en el que colaboran grandes tiendas y diseñadores de Vigo y de Pontevedra. Todo lo que se recaude en este evento se destinará a la investigación a cargo del Grupo Breogán. En el apartado de artes escénicas tenemos a Morris al frente del elenco de Aleituga, una comedia dramática sobre la familia, los asuntos no resueltos y las cuentas pendientes. Doble función hoy y mañana a las 9 de la noche en el Auditorio Municipal. Ás veces é un parente vivo e ás veces un morto. En la Sala Ártica Home de Masú Teatro, función hoy a las 9:30 de la noche dentro del Festival Galicreses. Mañana, en el marco del festival, El Aguacil Buñuelo de Titritrainas a las 6 de la tarde y el domingo también a las 6, Un secreto increíble de Chacún. También para los más pequeños en A Fundación el domingo con sesión matinal y vespertina, Carapuchiña Vermella o musical de Educa Teatro. Y vamos con la música. En la Radar Estudios, hoy a las 9 de la noche tenemos a Carmen Boza. Quiero jugar, que siempre me toca el mismo papel. El sábado, Sidoní y Full en la Sala Rush. No se hagan ilusiones porque las entradas están agotadas. Por ti, por ti, por ti. Me pongo el sombrero para que no se escapen los sueños. Por ti, por ti, por ti. Lo mejor. El Iguana Orkan llegan desde Suecia y actuarán el sábado a las 10 de la noche. En Gelifebi, el segundo festival de rock con sello de Vigo, con Mago de Oz, Barón Rojo, Obús y los vigueses Motores y Iron Hunter. Y tenemos más agenda a largo plazo porque saben que estamos siguiendo muy de cerca la programación de Amigos de la Ópera y para ello tenemos de nuevo con nosotros a Pedro Pablo Gutiérrez. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy nos habíamos comprometido a hablar de la siguiente ópera que vamos a poder ver en Vigo, pero además tú quieres hoy, como es normal, rendir un homenaje a una de las grandes voces españolas y catalanas de la ópera a la que despedíamos hace unos días. Sí, a una de las grandes voces mundiales. La verdad es que... pues sí, aprovechando que tenemos este espacio, se me ocurrió mezclar un poco, porque ya habíamos hablado de Macbeth antes de las vacaciones, y se me ocurrió que podíamos mezclar un poco lo que va a ser la última ópera que vamos a ofrecer representada el día 4 de noviembre, que además se da la circunstancia de que es nuestra primera producción íntegra, toda la producción, la primera vez que hemos hecho una producción absoluta e íntegra desde Amigos de la Ópera, Macbeth, y bueno, pues dedicar también un espacio a Montserrat Caballé porque, bueno, pues su muerte deja un vacío extraordinario, es decir, fue una voz que desde su debut, nada menos que en 1955, ya ha dejado de los mejores momentos de la historia de la ópera. Me gusta mucho hablar como de clasificaciones, de quién es la mejor y quién, porque en ópera, a mi juicio, todo aquel que se dedica a cantar ópera es tan difícil, tan complicado lo que hacen, que cualquier cantante, Montserrat Caballé o cualquier cantante, merece un respeto superior a ponerlos como en una lista. Sí, no hay rankings. Sí. Pero sí que es cierto, sí que se puede decir que, bueno, pues hay algunas cosas de las que ha cantado la Caballé que yo no las sé, o que no me han gustado más con ninguna otra voz, ¿no? Yo, si te parece, podemos empezar por un aria
de cuando ella empezaba, de los años, final de los años 50, años 60, es el Al Dolce Guidami de la Ana Bolena, del final de Ana Bolena. Si os pongo un poco al día, pues Ana Bolena, su marido Enrique VIII, que no era un hombre particularmente fiel, pues ya andaba detrás de Juana Seymour y, bueno, pues inventa una acusación de adulterio contra Ana Bolena, y al final del todo, cuando ya ella está oyendo los cañonazos de la boda de Enrique VIII con Juana Seymour y a ella la van a ejecutar, a ella y a su hermano y a su supuesto amante, a Lord Percy, pues canta este Ai dolci guidami, que hay que cantarlo con una delicadeza y una sensibilidad que poca gente tuvo como la Caballé. Qué jovencísima, además, ¿eh? Déjala un poquito. Decía yo que una mujer jovencísima, pero que había sabido envejecer muy bien, Pedro Pablo, y tú me dices que había un motivo para esto. Bueno, uno de los motivos yo creo que es la alegría interna que ella tenía. Era una mujer de una alegría y de una felicidad un poco truncada en el final de su vida por su episodio en 2010 con Hacienda, que, bueno, pues ella había puesto su residencia. Supongo que los artistas de estas cosas ni se enteran, son sus asesores los que le dicen, oye, mira, tal. Bueno, el caso es que se metió en un lío con Hacienda, que tuvo que aceptar una condena de 6 meses de cárcel, en fin. Y esto seguramente la mermó un poco. De hecho, su primer gran contratiempo de salud fue 2 años después, en 2012, en Ekaterimburg tuvo un ictus del cual, bueno, se recuperó, ¿no? Y luego otra de las características de la Caballé importantes era su enorme cultura. Su bagaje cultural era de una categoría y de una profundidad extraordinarias. Baste con decir que durante años presentó en la televisión alemana un programa en alemán y era un programa de ópera que presentaba ella con una naturalidad y una solvencia realmente formidables, ¿no? Era una mujer cultivada, delicada, bueno, una mujer que ha marcado toda una época, ¿no? Sí que estaría probablemente entre las 5 grandes sopranos de toda Al final haces el ranking, ¿te das cuenta? Sí, no queda más remedio. De hecho, bueno, pues a la Calas una vez le preguntaron que cuál sería su sucesora y ella dijo Only Caballé. Solo la Caballé podría ser mi... ¿Tenían buena relación? No la tenían mala, no hay noticia de que tuvieran, porque son de distintas épocas. Ella, cuando llega, por ejemplo, su gran lanzamiento ella debuta en 1955, pero su momento clave, de estos que dices hay que estar en el sitio adecuado y en el momento adecuado, es 10 años después, en Nueva York, en el 65, cuando sustituye a Marilyn Horne en una Lucrecia Borgia, que es un personaje que luego sería emblemático para ella, y sustituye a Marilyn Horne, y un periódico al día siguiente titula Calas más Tebaldi igual Caballé,
Anda. una mujer muy joven que, claro, a partir de ahí se lanzó toda su carrera. Pues vamos a seguir, si te parece, avanzando en su vida, porque si la que veíamos era pues el primer gran papel, vamos a seguir escuchando también fragmentos en la voz de Montserrat. Bueno, luego escucharemos un fragmento. Yo diría que ahora, si te parece, hablamos un poco del Macbeth. Venga, volvemos a recordar Sí, asignatura ya exactamente. aprendida, porque como bien decía Pedro Pablo, hemos hablado de este asunto también, pero bueno, noviembre está a la vuelta de la esquina. Exactamente. Y hay que Sí, entonces rememorar. por hacer una mezcla, porque bueno, lo de Montserrat lo hemos traído un poco a colación porque lamentablemente por la noticia de su fallecimiento, ¿no? Pero terminaremos con un tema de Montserrat Yo sabía Caballé. que había uno más. Sí, terminaremos con un área que yo creo que yo nunca la he oído tan hermosa como en la voz de Montserrat Caballé. Pero ahora podemos hablar un poco del Macbeth, el día 4. Bueno, recordaremos, es una obra de Shakespeare, así es que es bastante conocida, pero Macbeth y Banquo son dos generales que, bueno, pues que han ganado una batalla y demás, y bueno, se encuentran con tres brujas y a Macbeth le dicen que será rey, pero que el que heredará será el hijo de Banquo, y a partir de ahí se desarrolla pues toda una parafernalia del mal, ¿no? Donde Lady Macbeth va impulsando a su marido a que vaya matando gente para ser rey y conservar el poder y tal, y bueno, una serie de circunstancias hacen que al final pues terminen perdiéndolo todo y muriendo todos. Vamos a escuchar primero en la voz de Anna Netrebko, en una representación del año pasado, el Bien y Tafreta, que es ella en el primer acto recibe una carta de Macbeth, de su marido, diciéndole que lo van a nombrar duque, y entonces pues ella canta este Bien y Tafreta en el primer acto. Estamos preparados para comentar, Pedro. Bueno, sí, efectivamente, pues este es el primer acto. A partir de aquí se desarrollan, bueno, pues Macbeth mata al rey, le echan la culpa al hijo del rey, pero luego el hijo del rey con un ejército será el que desbanque. La escena se desarrolla en Escocia. Y por escuchar algo de Lady Macbeth me parecía interesante, y vamos a escuchar ahora, estamos ya al final de la ópera y bueno, Lady Macbeth está muriendo, a Macbeth le falta poco, y el rey Macbeth, en un área realmente extraordinaria, de una belleza extraordinaria, pide piedad, respeto y amor. El pietà, rispetto, amore es una pieza clásica de barítono, ¿no? Y la vamos a escuchar en la voz de un barítono también desaparecido ya hace algunos años, pero que desarrolló su carrera en los años 40-50, que se llama Gian Giacomo Guelfi. Hay una grabación de la RAI, de la Radio Televisión Italiana, que es la que vamos a escuchar. Bueno, Gian Giacomo Guelfi en su momento fue uno de los grandes. Podemos escuchar un poco esta aria. Conforto ai
A veces cuando ustedes no nos escuchan, nosotros seguimos hablando. Pedro Pablo me decía, mira qué voz, yo decía, y qué presencia, y añado además, y qué serenidad. Sí, sí, sí. Bueno, él es un Macbeth, este hombre debutó, me parece recordar que en 1945, una cosa así, con un Rigoletto. Bueno, pues en Rigoletto es donde yo no lo veo, porque él tiene presencia regia, sí, ¿no? sí, sí. Y sin embargo, su voz para el Rigoletto es portentosa, claro, lógicamente, ¿no? Bueno, hizo todos los grandes papeles de barítono. De hecho, no murió hace mucho, murió en 2012, me parece, o 2010, o una cosa así, pero sí que llevaba 30 o 40 años retirado ya, y es de estas voces olvidadas que solemos traer aquí para que la gente las conozca. A mí Jan Giacomo Wolfi me parece una de las voces de barítono más hermosas de todo el siglo XX. Antes de continuar y de seguir con ese último fragmento que nos adelantabas que habías traído de Montserrat Caballé, ¿cómo van las entradas, Pedro Pablo? ¿Todavía bueno, quedan? van bien, sí, quedan muy poquitas, pero se agotarán. Fue un gran éxito el Holandés Errante, el teatro estaba lleno hasta arriba y, bueno, Verdi, la magia de Verdi siempre atrae mucho a las personas, pero además es que esta es una obra muy, muy bonita, es de 1847, es de esa década que él llamó los años de galera, porque escribió 10 óperas en 6 años y pico. Y bueno, era la época en la que le tocaba trabajar y remar, ¿no? Y bueno, pues lo hizo y en esa época hizo 10 óperas hermosísimas, ¿no? Ataquilla.com es donde podemos conseguir esas entradas. Yo eso aviso, porque basta que tengamos la sección en este programa para que ustedes luego no me digan que no tuvieron tiempo o que no se enteraron a tiempo. Ahí la tienen ustedes. Tenemos muy poquito tiempo, tenemos más contenidos, Pedro, pero queremos hacer ese último homenaje. Bueno, el último homenaje, despedirnos con un tema de Montserrat Caballé. Es una de las arias que a mí me parece que ella cantaba con especial delicadeza, porque hay que cantarla casi con un hilo de voz, que es el aria de la Vergine dell'Angeli de La Forza del Destino de Verdi. Y bueno, pues tras unos coros hermosísimos, esta es un aria que hay que cantar prácticamente con un hilo de voz. A veces cuando la oigo cantada a voz plena me pongo enfermo, pero la Caballé la abordaba. Así Pedro, es que, gracias. hasta la próxima. Pues ahí tienen ese homenaje. Nosotros no tenemos muchos contenidos, les decíamos, aunque yo me voy a despedir ya, pero les dejo a ustedes con un interesante reportaje sobre la EPOC. Nos hemos subido al Cunqueiro, hemos hablado con algunos de las personas responsables de identificar la enfermedad y de tratarla. Nuestra mano está a la difusión y, por lo tanto, aquí tienen ustedes este reportaje antes de que se celebre el Día Internacional, que será en el mes de noviembre. Con él nos vamos. Un beso. Lo que vamos a hacer es, primero tenemos que soltar aire, todo el aire que tengamos. Luego cogemos aire fuerte, por donde tú pienses que coges más aire, por la nariz o por la boca. Yo, por ejemplo, lo cojo por la nariz. Lo más o sea, todo. Inspiras como si fueras a meterte en una piscina, ahí aguantar el máximo tiempo posible, ¿vale? Una vez que coges todo el aire, metes esta boquilla alrededor de la boca, no hasta aquí, porque si no, vamos, te van a dar náuseas. Solamente la boca alrededor de esta boquilla. Y lo que tienes que hacer es intentar vaciar ese aire que has cogido lo más rápido que puedas. Pero no paras ahí, tienes que seguir hasta que tengas que respirar, hasta que no puedas más. Entonces, en ese momento, sacas el aparato y respiras, ¿vale? Así de simple, Fátima Díaz, enfermera del Centro de Salud de Matamá, nos explica cómo se hace una espirometría, una prueba rápida y sencilla que en nuestro caso superamos con éxito. Ha salido bien. Pero en un alto porcentaje de la población no ocurre así y simplemente con esta prueba nos podemos acercar a un diagnóstico y a una solución, porque no es normal toser todos los días, aunque fumes, ni te tienes que sentir culpable por ello.
Eso es un límite que muchos pacientes tosen, expectoran cada día por la mañana al levantarse. Esto es del tabaco, no es normal, eso es cuando es mantenido en el tiempo, ya le llamamos bronquitis crónica, y muchas bronquitis crónicas acaban obstruyéndose de forma irreversible ya los bronquios, con lo cual tenemos una parte donde no vamos a recuperar. Lo importante es frenar esa pérdida de función pulmonar. No es normal que tú no seas capaz de seguir el paso de una persona sana de tu misma edad, y no es normal que tu vida se limite, que dejes de hacer tus actividades que hacías por la edad. Puedes limitar en algunos aspectos, pues a lo mejor ya no puedes correr con 70 años, pero sí puedes caminar. Todos estos son síntomas de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que afecta a más del 9% de la población de entre 40 y 80 años. Para que se hagan una idea, unos 14.000 vigueses. Una enfermedad que se lleva un alto consumo del coste sanitario porque, pese a lo común y los síntomas evidentes, se diagnostica en fases avanzadas de la enfermedad, cuando el paciente ya no puede caminar, cuando ya tiene serias limitaciones para respirar y acaba ingresado en el hospital. Por eso el esfuerzo del Sergas y de la gerencia del área sanitaria, en especial desde el servicio de neumología, es hacer una detección precoz de la enfermedad, ya que se habla que el infradiagnóstico de la enfermedad está cercano al 70%, y por lo cual estimamos que en Vigo, por ejemplo en el área urbana de Vigo, puede haber perfectamente 14 o 15.000 personas con EPOC, pero de ellos solo lo saben aproximadamente 5.000. El resto es probable que no sean conocedores de que tengan esa enfermedad y ya tengan síntomas, y muchos de ellos, no todos, gracias a Dios, una enfermedad ya clínicamente relevante. Así nos lo explica el jefe de servicio, Alberto Fernández Villar, que también nos avanza algunos de los mecanismos adoptados para evitar estos datos, como el programa específico de atención a la EPOC con diagnóstico en centro ambulatorio, en el que llevan una década trabajando. Somos pioneros en cuanto al número de espirometrías realizadas, en que ha habido una mejora. Todos los centros de salud del área sanitaria hacen espirometrías, mayor o menor número, y el número de espirometrías realizadas en el área sanitaria de Vigo, en el centro de atención primaria, triplica a la mayoría de las áreas sanitarias de Galicia. Aún así hay mucho que andar, porque si el paciente no consulta con el sistema, no es captado por el sistema, es difícil poder ofrecerle realizarse una prueba. Por eso, en los centros de salud trabajan ya en la captación activa. Nosotros tratamos siempre al paciente POC en una fase primera, tratan bien porque nos acude a la consulta con una determinada sintomatología y nos hace sospechar que puede haber un EPOC detrás, o bien a través de captación activa, que es viendo a aquellos pacientes fumadores mayores de 35, mayores de 35 años, que presentan tos, episodios de catarros, y ahí podríamos ya entrar en una captación activa, ya recomendando la espirometría como una prueba funcional para el diagnóstico de la EPOC. Con esta captación activa se pretenden encontrar a aquellos pacientes que sufren EPOC en fases poco avanzadas. También para ello es fundamental la coordinación y colaboración entre el servicio de atención primaria y el hospital. Entonces nosotros, una vez que captamos el paciente, si tenemos medios suficientes para el diagnóstico, podemos emitir un diagnóstico, ahí terminamos, lo vamos tratando, pero si llegado un momento no somos capaces de completar el diagnóstico o el paciente evoluciona a una fase de mayor gravedad, ahí ya intervenimos con el servicio de neumología, remitiendo al paciente al servicio de neumología para completar estudio. Una vez que los estudian, también nos lo devuelven, ahí hay una interrelación continua entre los dos servicios. Lo que hicimos en Vigo, y en colaboración y además en absoluta apoyo con los médicos de atención primaria, con la dirección del centro, con estamentos como los medios de comunicación, ¿no?, que es habitual que hablemos de la EPOC para todos, porque nos parece un medio de difusión de conocimiento buenísimo, un programa global de atención integral a la enfermedad, porque la enfermedad abarca desde ese paciente susceptible, incluso fumador pasivo, hasta el fallecimiento, y en eso puede haber un largo camino, un largo recorrido y complejo, que incluye aspectos clínicos, sociales, de relación familiar, aspectos de aislamiento, es decir, muchísimos más y muchas comorbilidades. La paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no solo tiene EPOC, muchas veces se le acompaña otras enfermedades, lo que llamamos comorbilidades cardíacas, metabólicas. Actuamos atendiendo a estos enfermos
que más necesidad tienen de demanda para que no estén desde su domicilio o urgencias sin que el neumólogo interactuara. Tenemos una enfermera gestora de casos para esos 1.000, 1.100 y pico pacientes más graves que ingresan de forma frecuente porque tienen una reserva pulmonar mínima y están gravemente enfermos, y que cualquier pequeño resfriado, cualquier pequeña descompensación, incluso cambios bruscos de temperatura los puede afectar. Tienen un sistema donde tienen un teléfono, una enfermera localizada y una neumóloga a su disposición para atenderlos a demanda. Hemos puesto en marcha mucha formación y divulgación y no tenemos límite. La idea es ir mejorando aún así para que no quede, el objetivo es que el número de pacientes que se diagnostiquen tardíamente sea 0. Más allá de las pruebas ambulatorias, en el Álvaro Cunqueiro se realizan pruebas más avanzadas como esta cabina, donde se consigue medir tanto el flujo como el volumen de aire y así poder averiguar la capacidad pulmonar. Este es uno de los nuevos aparatos de los que dispone el servicio de neumología tras su traslado al nuevo hospital de Vigo. Desde entonces, asegura el jefe de servicio, han avanzado en muchas cosas. Pensar que hubo Hospital Xeral y Mesoero durante décadas, que creo que fue un poco un freno al desarrollo verdadero al nivel que estamos, pero en Vigo, como somos así, somos capaces de superar esto, y en solo 3 años yo creo que hemos dado un salto de décadas en cuanto a los avances que se han conseguido, y en la enfermedad pulmonar aún queda mucho por hacer, pero nosotros somos moderadamente optimistas en que vamos a ir avanzando un escalón cada vez. En estos 10 años también se ha conseguido con diferentes campañas acercar a la población esta enfermedad con nombre raro pero síntomas reconocibles, y el programa sigue creciendo. Por ejemplo, en EPOC, en un proyecto de investigación que estamos haciendo a nivel multicéntrico que lideramos desde aquí, estamos estudiando la parte social de la EPOC, ¿no? Cómo influye, hay pacientes que ingresan y reingresan, y no solo su enfermedad, sino su componente de dependencia, ahora que se habla tanto, de fragilidad y de soledad. Un 25% de la población anciana gallega vive sola, y llevar una enfermedad crónica que requiere uso de dispositivos inhalatorios, terapias como oxígeno, que tiene ciclos de empeoramiento, solo es muy difícil. Entonces tenemos que unir fuerzas, y a lo que antes era atención primaria, neumología, gestores sanitarios, farmacias comunitarias, hay que añadir la parte social. Unos evolucionan mucho más, desarrollan EPOC muy graves, que limitan totalmente su vida, que les limitan al máximo hasta necesidad de tener un oxígeno suplementario durante prácticamente todo el día, y otros pacientes, pues, si se diagnostica a tiempo o a mediana edad, pues puede no evolucionar de esa forma. Es muy variable, depende también de características probablemente genéticas que no son del todo conocidas. El tabaco no es la única causa, aunque sí el origen del 95% de los casos de EPOC, una enfermedad que afecta al 25% de los fumadores, de manera que si quieren prevenir, dejar de fumar puede ser la mejor forma.